Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Desde el primer momento que Osvaldo me había ofrecido poder compartir con ustedes, la realidad es que sentí un poco de miedo, un poco de nervios. Es la primera vez que voy a hablar fuera de Gaiman, o sea, soy visitante. Así que nada, es un día especial para mí, es mi primer día como papá. Fui papá hace aproximadamente 3 meses. Y quería darle las gracias a la iglesia en general por haber orado por Simón. Él nació prematuro y bueno, fue un tiempo de prueba y también un tiempo muy difícil para él, para mí y para la familia. Gracias. Y cuando pensaba qué podía compartir este domingo, se me venía a la mente este mensaje. Fue un mensaje que yo lo di hace 2 años. Y fue un mensaje que fue dirigido a los padres y también en general a Dios como Padre. En ese momento no podía ser objetivo porque no era padre, entonces fui muy cuidadoso con el mensaje, pero hoy quizás tengo un poquito más de libertad para hablar de este tema. Yo no sé si hay alguien nuevo hoy. ¿Alguien podría levantar la mano si hay alguien nuevo? Quiero saber nada más. ¿Alguien nuevo? ¿Se anima a levantar la mano? Bien, perfecto. ¿Estamos saliendo en las redes? Bien. Y antes de comenzar me gustaría que podamos ver 2 videos. No sé si Aldi los tiene. Bien, ¿se pueden apagar las luces para que se pueda ver? O por lo menos las de adelante. Bien, la intención de estos videos no es apelar a sus emociones, ni mucho menos ponerlo sentimental, solamente quiero visibilizar muchas veces la tarea que tiene un padre, la cual es muy difícil, pero más allá de estos videos que hemos visto, que muchas veces son reflejos de las actitudes que tienen nuestros padres, Dios quiere hoy en esta noche que vos puedas comprender que Él quiere ser tu papá. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es la forma en la que venís, yo no sé si tenés a tu papá, yo no sé si fuiste adoptado, yo no sé si tu papá abandonó a tu familia cuando eras muy pequeño, no lo sé, pero quiero decirte en esta noche que Dios tiene una actitud y la actitud de buscarte y de tomarte como un hijo. A pesar de que en las Escrituras no hay una definición desde la creación que para referirse a Dios como un padre, Él en la creación toma este modelo. Cuando, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27 y 28, Él le va a dar una identidad, un propósito y una visión a Adán y a Eva. Fíjense lo que dice en la traducción del lenguaje actual. No lo busquen para que no perdamos tiempo, yo lo tengo todo anotado en los versículos y dice así. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, le dio una identidad. No lo hizo igual, lo hizo semejante. Y les dio esta bendición, quiero que se reproduzcan y que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra, les dio un propósito y pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Les dio una visión. Ahora, a lo largo de la Biblia nosotros vamos a encontrar muchas veces las situaciones en las cuales Dios se quiere acercar al ser humano con la intención de poder tener una relación íntima con él, como muchas veces tiene un padre con un hijo, de tal forma que hay al menos 265 menciones en las cuales la Biblia va a describir a Dios como Padre. 15 de ellos se encuentran en el Antiguo Testamento y 250 se encuentran en el Nuevo Testamento. De esas 250, 170 veces fueron usadas por el Señor Jesús. Y más adelante vamos a ver cuáles fueron esas menciones. Pero fíjense el énfasis que hay del Señor Jesús, perdón, de Dios a través del Señor Jesús, poder acercarnos a nosotros y poder tener esa relación íntima que muchos deseamos tener con nuestros padres y que Dios también desea tener en esta noche con vos. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, y esto es solo a modo de introducción, fíjense la forma en la cual Dios se manifiesta con Israel. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 32, por medio de Moisés, a ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo.
Cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. En Oseas 11, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Dios le dijo a su pueblo Israel: cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti, yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí y le prestabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Acá vamos a encontrar dos menciones, uno en forma de metáfora, haciendo alusión a la imagen de Dios como un águila que protege a sus polluelos. Y vamos a ver en Oseas que Dios se está refiriendo al pueblo de Israel ya directamente como un padre, como el padre que es. Pero si nosotros nos fijamos, vamos a ver que siempre en el Antiguo Testamento Dios le va o se va a referir al pueblo de Israel de una forma plural, como pueblo. Pero en el Antiguo Testamento Dios ya va a tratar con la individualidad. Él ya quiere tomar posesión de nosotros y quiere tener una relación particularmente con vos. Él quiere entrar a tu corazón y quiere en esta noche poder demostrarte que Él es una persona confiable, que Él es una persona la cual quiere lo mejor para vos. En el Sermón del Monte el Señor Jesús va a hacer algunas menciones de estas. Fíjense, en Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor Jesús va a decir: sed perfectos como el Padre Celestial. Capítulo 6, versículo 1, el Padre les recompensará. Ya hablando a cada uno en particular, a sus discípulos y a sus seguidores, a aquellas personas que estaban en la ladera del monte. Dice el capítulo 6, el versículo 32, el Padre sabe todo antes que se lo pidan. El Padre da cosas buenas a los que le piden, capítulo 7, versículo 11. Y hoy a la mañana escuchábamos en la cena esto, ¿no? Dios sabe, Dios conoce. Él sabe tu necesidad, Él conoce lo que te pasa. Quizás al líder de la iglesia le podés mentir, quizás a tu líder de jóvenes, de adolescentes le podés mentir, pero Dios sabe qué te pasa en esta noche. Hermano, amigo, o aquellas personas que nos visitan o que nos ven en las redes sociales. Dios sabe qué te pasa, Él conoce todo de vos. Dice la Biblia que no hay un solo cabello que caiga de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Ahora vamos a ver que en todos estos pasajes el Señor Jesús se va a referir al Padre como su Padre, pero también al Padre como nuestro Padre. Y también va a mostrar a sus seguidores y a sus discípulos esta relación, esta naturalidad que había entre ellos, divina, porque sabemos que ellos coexistían antes de la fundación del mundo, por eso dice, o habla el plural en la creación y dice, formemos al hombre, porque ya estaba Cristo con Dios. Y dice Juan en el capítulo 10, en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En ocasiones el Señor Jesús veía que las personas que se acercaban a Él eran personas escribas de la ley, eran personas que querían confundir a las personas que querían seguir al Señor Jesús. Y en una ocasión en el Mateo, en capítulo 6, Jesús le tiene que enseñar a orar a sus discípulos. Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, capítulo 6, versículos 6 y 9. Yo se lo voy a leer, lo tengo escrito acá, en la nueva traducción del lenguaje actual. Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y habla allí en secreto con Dios, su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios le va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, ahora usando el plural, sabe
lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí nuevamente hablando el Señor Jesús de la necesidad, Dios sabe lo que necesitamos. Pero me encanta este pasaje porque está hablando de la intimidad. Dice, cuando vos pidas algo, cuando vos quieras pedir algo, acércate a Dios en intimidad y en secreto. Pero ya no acercarse más a Dios como lo hacían los judíos cuando decían el omnipotente, el omnipresente. Ese Dios quizás alejado para ellos, imposible de alcanzar. Ahora Dios viene a romper los paradigmas de ese momento y dice, acérquense a Dios en secreto, Él los va a escuchar. Él es su Padre. En el versículo 9 dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Este es el modelo de la oración. Fíjese cómo debemos dirigirnos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero saben, esto solamente es una introducción, no quiero ser muy extenso, no sé cuánto tiempo tendré. Ya voy 16 minutos, pero quiero enfocarme en un pasaje y en una situación sublime, y es en Marcos capítulo 14, y es la oración en el huerto de Getsemaní. Aquí vamos a encontrar dos verdades, vamos a encontrar dos conceptos que tienen que ver con la actitud que tiene Dios como Padre. Dice Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Les leo de vuelta el versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Quizás este es uno de los pasajes para mí más emocionante, más quizás que me lleva a emocionarme, porque es una situación muy angustiante para el Señor Jesús. Él sabía lo que venía. Y Él se va aparte y se postra en tierra y ora. Y va a ser una expresión que aparece una sola vez en la Biblia. En realidad es una sola vez la cual el Señor utiliza esta expresión, y es Abba, Padre. Ahora, esta palabra Abba esconde mucho detrás de ella. Es una expresión de origen arameo que no tiene paralelos en el hebreo y que significa literalmente papito o papi. Esta expresión que utiliza el Señor Jesús es una expresión que usaban los niños arameos para referirse a su papá, siempre y cuando había un cierto grado de confianza, de comunión y de intimidad. Les repito, y si quieren anótenlo al costado de su Biblia, esto solamente lo usaban los niños arameos cuando había un cierto grado de confianza, de comunión y de intimidad con su Padre. Y en esta noche debemos preguntarnos, ¿en quién confiamos? ¿Con quién tenemos comunión? ¿Y con quién tenemos intimidad? ¿Realmente tu confianza está depositada en Dios? ¿Vos confiás en Dios? Saben, dice Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo igual. Él no va a cambiar. Él es inmutable. Dice la palabra que Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Hermano, hermana mío, ¿en qué confías? ¿Confías en tus posesiones? ¿Confías en lo que tenés en la tierra? ¿Confías en tu familia? ¿Confías en tu hijo, en tu esposa? ¿En qué confiamos? Dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
Ahora bien, cuando hablamos de la comunión, esta palabra que nos hacía referencia el hermano el viernes en la reunión de matrimonio, que nos habla del compañerismo, que nos habla de la cooperación, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo nos dirigimos a Dios como Padre? ¿Con quién tenemos comunión? ¿Con el mundo o con Dios? De esto también hablaba el hermano el viernes. Y por último, la intimidad. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Le contamos todas nuestras cosas? ¿Creemos realmente que Dios puede hacer posible lo imposible? El Señor Jesús le decía a sus discípulos, cuando ustedes oren, háganlo en secreto. En secreto está la intimidad con Dios. Cuando su esposa no lo ve, quizás, porque también tiene que haber un tiempo de oración con la esposa, pero ¿cómo está ese tiempo con tu papá celestial? ¿Te apartás como lo hacía el Señor Jesús y se postraba en pie y oraba a Dios? ¿Vos lo hacés al costado de tu cama cuando orás y pedís por tus hijos, por tu esposa o por lo que fuese? Debemos pensar que Dios, cuando utiliza estas palabras por algo, Él quiere que nosotros podamos tener confianza, comunión e intimidad con Él. Ahora, la segunda palabra que Dios va a usar es Padre. Y parece redundante, ¿no? Que Dios, que el Señor Jesús use Abba y después Padre. Pero también esa expresión conjunta se utilizaba para decir querido papá. Querido papá. Y este es el mensaje que yo le ponía el día de hoy, querido papá. Cuando nosotros leemos la Biblia también es importante que podamos ver el trasfondo y cuál es el objetivo por el cual Dios utiliza esta palabra. Y después de 2000 años los estudiosos y los eruditos han llegado a encontrar cuáles son las cosas que se esconden detrás de estas palabras que decía el Señor Jesús. Y acá el Señor Jesús va a utilizar una palabra que en el original tiene al menos 15 traducciones, pero en esta en particular es pater. Que esta palabra tiene consigo cinco conceptos que esconden el carácter de Dios. Ellos son educador, proveedor, protector y disciplinador. Si quieren, anótenlo o los pueden buscar en algún diccionario bíblico. El carácter de Dios para esta palabra es educador, proveedor, protector y corrector. Este es el carácter que Dios tiene como Padre y que Él tiene que ejercer con nosotros para que podamos confiar en Él. Ahora vamos a ver a Dios educando. Dice en Deuteronomio en el capítulo 6, hablando otra vez Moisés, capítulo 6, versículos 6 y 9. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tu hijo a toda hora, en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Ahora yo pensaba también en un consejo para nosotros los padres. Y dice la Escritura que la educación comienza en casa. La educación comienza en casa. Mi hijo es un bebé, pero bueno, esto va a ser un desafío para mí el día de mañana, así que no quiero hablar con tanta libertad. Lo quiero hacer más bien con temor, porque con él lloramos mucho por él, lloramos que realmente él pueda ser un hijo de Dios, pero si nosotros vemos acá, dice que la educación tiene que empezar en la casa. Dice Moisés que los israelíes debían escribir las escrituras en sus casas. Hermanos, no debemos dejar la educación de nuestros hijos a merced de los colegios, con todo esto que se viene de la ideología de género, ni tampoco a los líderes o exclusivamente al líder de la iglesia, ya sea adolescentes, jóvenes.
Nuestro primer ministerio es nuestro hogar, es nuestro hogar. Y nuestros hijos deben ser educados por nosotros primeramente. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Dios utiliza para educarnos? A ver. La palabra, bien. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido. Yo se lo voy a leer en la traducción actual. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. Y para mostrarle cómo debe vivir. Y para demostrarle cómo debe vivir. Ahora también vamos a ver a un Dios proveedor. Es otro de los atributos de Dios como Padre. Él es un Dios proveedor. Dice Mateo 6, 31 y 33, nuevamente se los leo. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que lo hagan y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará en su tiempo todo lo que necesitan. Dice Mateo 7, 7 al 11. Pedid, buscar y llamar. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si Él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará cosas a quienes se lo piden. Ahora, cuando pensamos en la provisión de Dios, pensamos muchas veces en lo material, ¿no? Pero muchas veces las provisiones materiales no las vamos a disfrutar acá. En ningún lugar en la Biblia dice que nosotros vamos a disfrutar de las bendiciones materiales en esta tierra. Si nosotros lo que tenemos es pura y exclusivamente por la gracia de Dios. Pero también cuando pensamos en la provisión de Dios, también debemos pensar en la provisión espiritual. Dios también nos provee de un carácter espiritual que tiene muchas virtudes. Por ejemplo, en Juan 14, 27, Dios nos va a mostrar que Él nos provee de paz. Y cuánto la necesitamos en estos tiempos, y más en los tiempos de prueba. Dice el Señor Jesús en Juan 14, 27, les doy la paz, mi propia paz. No es como la paz que desean en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ahora, cuando necesitamos sabiduría, también Dios nos provee sabiduría para tomar decisiones. Dice Santiago 1:5, traducción del lenguaje actual. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Ahora también Dios nos provee de amor. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero no quiero ser extenso. Dios nos provee de amor. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, dice Juan, 1 Juan 3:1, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no le conoce precisamente porque no le conoce a Él. Y cuando pensaba en esto, pensaba en el amor del Padre. Dice la psicología moderna que el amor del Padre es el único amor que no necesita estímulos. Es el único amor que no necesita estímulo, es un amor que nace. Y yo lo vi en mi hijo, hay cosas que jamás he sentido hasta el momento que lo vi, que lo tuve en mis brazos y pensaba en el amor que tuvo Dios hacia nosotros. Ese amor que lo llevó a mandar a su Hijo a la tierra y a morir por nosotros.
Pero no quiero adelantarme al final, también Dios es un Dios protector. Dice Salmos 19:14. Tú eres mi Dios y mi protector, tú eres quien me defiende, recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Salmos 36:7. Dios mío, tu amor es incomparable, bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Salmos 59:9. Yo pongo en ti mi confianza porque tú eres mi fortaleza, tú, Dios mío, eres mi protector. Por último, el carácter de Dios, el carácter de un padre disciplinador. Y esto genera mucha controversia y también nos hace reflexionar que Dios, a pesar de que es amoroso, Él tiene que disciplinar. Nos dice Hebreos 12, 5 al 11. Traducción del lenguaje actual. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes la instrucción de Dios como algo sin importancia. No te pongas triste cuando Él te reprenda. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Y cuando pensaba en esto también pensaba en un consejo para nosotros los padres. Acá el término reprender se está refiriendo a una educación no consentidora, no permisiva, sino aquella que se sujeta a la negación y a la prohibición. ¿A qué me refiero con esto? Yo les voy a contar un ejemplo. Hace un tiempo atrás yo con Eli fuimos a visitar una familia. Estaba la mamá, el papá no estaba, estaba la mamá. Y literalmente los hijos de esa familia se estaban lanzando cosas enfrente de nosotros. Se lanzaban cosas. Lo que la madre dijo, estaba el papá, después llegó y lo único que le dijeron fue: chicos, dejen de tirarse cosas, pero en ningún momento le prohibieron. En ningún momento le prohibieron, solamente le dieron una advertencia. ¿A qué quiero ir con esto? A que debemos muchas veces ser un poquito más duros. Debemos muchas veces prohibir cosas. Debemos muchas veces negarle cosas a nuestro hijo. A mí todavía no me ha pasado y le ruego a Dios que no me cueste ser tan accesible. Pero qué importante es que aquellos que son padres, que quizá tengan niños en edad escolar, el hecho de poder educarlos según las Escrituras y según el consejo de Dios. Ahora, en la reprensión y en la disciplina también hay enseñanza. Dice Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llega viejo seguirá tus enseñanzas. Dice en la 1960, y no se apartará del camino. Educa a tu hijo desde su niñez y aun cuando llega viejo seguirá tus enseñanzas. La importancia de la disciplina. En la disciplina también hay esperanza, dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde y te hagas culpable de su muerte. En la 1960 dice, y no haya esperanza, y ya no haya tiempo. Corrige a tu hijo mientras hay tiempo. Por último, en la disciplina hay amor. Y dice en Proverbios 3:11 y 12, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. Porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a su hijo. Le leo de vuelta. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a su hijo. Quizás en esta noche es la primera vez que escuchás algo de la Biblia, quizás estás recién aprendiendo de la Biblia, pero quiero decirte algo. Quiero decirte que hay un deseo muy fuerte de Dios de que vos seas su hijo. Hay un deseo de que vos puedas conocer a Dios. Pero dice la Biblia que hay un camino.
Y ese camino es Jesús. La única forma de que vos conozcas a Dios y que Él pueda tomarte, Él pueda adoptarte como un hijo, es que vos reconozcas a Jesús como Señor. Hay un salmo que a mí me encanta, que voy a usar esta metáfora para que las personas que quizás no han escuchado de Cristo puedan entender el propósito de Dios para el ser humano. Dice el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y no te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y presten atención a este versículo. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. En mi familia somos cazadores. Bueno, ya no cazo, digamos, pero salíamos a cazar con mi papá y mis tíos. Ellos tenían armas y dentro de esas armas mi tío tenía una flecha. Tenía un arco con flechas. Saben que cuando una persona tiene que disparar en el blanco, tiene que extender el brazo izquierdo y con el brazo izquierdo debe apuntar al objetivo. Cuando nosotros disparamos una flecha, hay factores que influyen en la trayectoria de la flecha para poder llegar al objetivo. Y esos son la fuerza y la dirección. La fuerza y la dirección. La fuerza que llevó al Señor Jesús a poder alcanzarnos, porque nosotros somos el objetivo de Dios. La flecha que Él utilizó fue el Señor Jesús. Siempre nosotros fuimos el objetivo. El Señor Jesús descendió a esta tierra para buscarnos. Y ¿saben qué? Mucho dirá, yo jamás hice nada malo. Yo tengo una buena relación con mi papá. ¿Por qué tengo que aceptar a Cristo? Déjame decirte que la Biblia dice en Romanos que no hay nadie que sea justo en la tierra. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busca a Dios, dice Romanos. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, fuimos separados de la gloria de Dios. Y esta palabra pecado es cerrar al blanco. Como cuando disparamos una flecha y no le podemos dar. Es cerrar al blanco porque no estamos utilizando la fuerza correcta ni la dirección correcta. Y en esta noche Dios quiere que vos, a través de Él, del Señor Jesús, todas estas verdades que hemos leído, puedas llegar a aceptarle como un Padre celestial. Al principio dije, yo no sé cuál es tu realidad, yo no sé de la forma que venís. Pero quiero en esta noche que puedas comprender el mensaje del Evangelio, esta nueva noticia, que Dios envió a su Hijo a la tierra como una flecha para dar en el objetivo, que eso somos nosotros. Quiera Dios que en esta noche hayas podido entender el mensaje. Si te quedó alguna duda, acá hay muchas personas que conocen al Señor. No te vayas con dudas. A los que nos están viendo a través de las redes, preguntale a quién te pasó el link para que puedas ver la reunión. Dios quiere ser tu Padre en esta noche. Antes de terminar, me gustaría que los músicos se puedan acercar. Vamos a cantar una canción que cantamos hoy a la mañana, que es Abba Padre, y después vamos a terminar con una oración.
Oramos. Padre Celestial, en esta noche queremos pedirte que tú puedas obrar en tu iglesia, que tú puedas obrar en los corazones de aquella persona que ha escuchado el mensaje. Padre, te ruego que si hay alguien que tiene un dolor en el corazón, si hay alguien que quizás ha perdido a su padre, quizás ha sido abandonado, pueda entender de que hay un amor superior, de que Dios ha enviado a su Hijo para que tú puedas ser su Padre, para que quizás tú, Padre, puedas restablecer cualquier situación, cualquier relación que tenemos, tanto hijo como padres. Te ruego, Padre, que en esta noche el Señor Jesús, como decía nuestro hermano que está a la puerta y que golpea, podamos abrirle, Padre, que pueda haber de aquel lado voluntad para abrirle la puerta y para que el Señor pueda cenar en esos hogares donde hay necesidad. Padre, te suplico y te ruego por las almas que han escuchado el mensaje. Te pido que tú puedas hacer tu trabajo, la semilla ya ha sido plantada, que pueda germinar y que pueda dar frutos. Bendice la iglesia, bendice a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.